el pantanillo o pantano chico, construido para darles el agua necesario a los trabajadores y a las obras de la presa. Tras disfrutar de esta maravilla, vamos de lleno a ver la presa de los Caballeros. Nos encontramos ante el mayor fracaso de ingeniería de España del siglo XX, la presa de los Caballeros o pantano de Montejaque, ubicada en la serranía de Ronda, en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Hoy vamos a ver esta presa al detalle, conoceremos su historia y curiosidades. Así que venga, vamos a empezar a explorarla. Acompañarme. Nos encontramos en el pantano de Montejaque, en la presa de los Caballeros, con una altitud de bóveda de 74 metros y una longitud total de 84 metros. Iniciaron sus obras en 1923 y en tan solo 9 meses la acabaron, finalizándose en marzo de 1924, siendo la presa abovedada más alta de España. Como curiosidad, el año pasado hicieron 3 vías ferratas, una tirolina y un puente que cruza la presa de lado a lado. Ahora vamos a bajar por allí, por donde están los niveles de agua, hasta donde podamos. Y luego, después de ver esta cara, que es donde está almacenada el agua, ya bajaremos hacia la cueva del hundidero y río arriba hasta la boca de desagüe de la presa. Mirad qué curioso. Qué curioso esta caseta. Mirad, con esta infraestructura, no sé cuál sería su finalidad. Supongo que sería pues maquinaria
para bombear el agua y luego poder expulsarla por la boca que luego entraremos, que está en la otra cara de la presa, lo que sería ya la salida. Bueno, vamos a seguir bajando por este lado y ya luego nos vamos a la otra cara. Las marcas de nivel de agua: 684, 686, 687. Este pantano tiene una capacidad de embalse de 36 hectómetros cúbicos y allí justo tenemos un aliviadero de caudal de agua. Ante las crecidas, que el pantano se vaya llenando, por allí se evacuaría el agua, por aquel aliviadero. Aquí seguimos viendo las marcas de agua hasta 694. Vamos a seguir bajando un poquito más hasta donde nos deje el agua. ¿Quién empezó este megaproyecto? Bien, pues fue la empresa sevillana de electricidad y se le encargó a una empresa suiza, Electrogas, que a la vez contrató a las empresas españolas hidroeléctricas del Guadiaro. ¿Por qué no fructiferó este pantano? Porque al final la roca caliza de su suelo y los numerosos sumideros del terreno filtraban el agua y en pocos días al final se evacuaba, saliendo todo este caudal del río Aduares, también llamado río Campobuche, por las cuevas del hundidero. Al final no pudieron darle solución y se abandonó el proyecto en 1927. Hasta la actualidad, este megaproyecto, esta megapresa abovedada, ha continuado en pie. Y ahora nos vamos a ir a la otra cara del pantano, que está también la cueva del hundidero. Bueno, 400 metros para la otra cara del pantano, pero primero vamos a ir a ver la cueva del hundidero, que va vinculada a esta presa. Madre mía, cómo viene la cueva de agua. Bueno, lo voy a dejar aquí porque considero que ya puede ser peligroso. Así que vamos a la otra pared de la presa de los Caballeros y a ver si me deja el caudal subir
la vía ferrata. Venga. Bueno, pues esto se complica. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar, porque mirad, tengo que superar la cascada. Mirad dónde está el palo que nos lleva a la entrada de la vía ferrata y al túnel. Mirad cómo está de agua el túnel. Bueno, pues vamos hasta la base de la bóveda y luego, si puedo, entro en el túnel. Espectacular, increíble. Vamos a llegar hasta la misma base de la bóveda y la vamos a tocar. Objetivo cumplido. Difícil, pero aquí estamos, en la otra cara del pantano abandonado de Montejaque, con una bóveda de 74 metros de altura. Ahora mi objetivo es pasar el túnel y llegar hasta la vía ferrata que tenemos allí. A ver si con el equipo puedo pasar y engancharme. Si no, pues volvemos por el mismo camino. Bueno, pues ya estamos. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar en este túnel. Y puedo llegar hasta la vía ferrata. Esto va a tope de agua, pero de momento podemos ir tranquilamente, porque más o menos lo que llega, ¿lo veis?, es a la altura de los tobillos. Imposible. ¿Qué va? Por ahí no puedo tirar, porque acabaría empapado de agua, y lo peor, que la misma corriente de agua me podría arrastrar. Bueno, como ha sido imposible subir por el túnel, vía ferrata número 3. Así que vamos a hacer esta vía ferrata, porque por allí, mirad, imposible. Todo el agua entra
por allí y sale por el túnel de evacuación, así que imposible. Pues venga, vamos a empezar a engancharnos y a subir. Es nivel K2, con lo cual es fácil. Mirad, aquí vamos a mezclar tanto grapas antiguas que tenía la presa como grapas nuevas. Mirad qué vista. Esto cansa. Bueno, mirad, ya nos queda menos de la mitad. Bueno, conseguido. Y ahora vamos a por el puente. ...1923-1924... un megaproyecto que iba a ser la presa abovedada mayor de Europa y la más grande de España. Al final, Sevillana de Electricidad hizo todo lo posible para solucionar las filtraciones, pero se impuso la naturaleza. Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Acordaros, suscribiros al canal, darle un like al vídeo y os espero en la próxima. Adiós.